Perdón, no lo digo. Oh, Ya, 1 minuto y empezamos. Voy a compartir algo en la pantalla. Profe, Dígame. Ya les voy a pedir que la pizarra no me la rayen, chiquillos. Estoy grabando esta clase. Oh, ¿eso qué significa? Que, ahí después- Uy, que va a quedar... O sea, que la educación siempre me cámara comiendo naranjas. va a quedar grabado de quién rayó. Sí. Oh, yo también las uno. la profe Betty es maga. Ya está. ¿Quién llegó? El Amaro. Se raya. Oye, qué chistosito. Oye, ¿qué onda con los perros del fondo? ¿Quién tiene perritos? Yo no tengo gatitos. Yo igual, yo tengo gatitos. Yo tengo un Oye, perro, pero ya pregunto, está ¿quién durmiendo. tiene perritos? No quién tiene gato, quién tiene... Ay, ¿qué son? Pero gatitos. Yo Está el tengo un Amaro, perro, pero ¿cierto? está durmiendo. Vamos a pasar la lista. ¿Está el Amaro? Sí. La Renata. Alfaro. Sí estaba. Angulo. Camilo no está. Badilla sí está. La Vicky está. La Fran Ah, también. sí, el Camilo va a tener problemas con la conexión. El Esteban sí estaba, ¿cierto? Sí. El Renato también. Encina Profe, está. le digo que el Camilo va a tener problemas de conexión. Sí, Ya. sí, aquí estoy. Encina está o no. Sí, tengo un par de personas. Eso. No sé dónde está Encina. Y por ahí estaba. Profe, estoy aquí. Ya lo escuché. El Tommy Faundel está. Joaquín Faundel está. He llegado. Ahí está el Vicente Encina con Unimark. He llegado. Bueno, sí, Ya. una línea. Buena, profe. Y pone al lado Empieza nomás la clase. Ya. Joaquín Faundel está. 3.0 y pone al lado. Son de Chile. La Flo está. ¿Se conectó la Flo? Está rica la naranja. El Nicolás Flores está. Así que siempre son como cortitos. No está. Diga, profe, ese yo no lo he visto en ningún. ¿Qué le pasa con eso? ¿En ningún streaming? ¿No han visto al Nico en los streaming? Sí, ha estado, profe. Ah, ya. Asado, La coto. Martina sí Ha está. estado en el de matemática. La Amanda está. Igual más. No sé, creo que solamente ese, pero bueno, el de matemática. Ve, profesor, el de matemáticas. El Nacho está, sí. El Ignacio Núñez está. El Ignacio. Ortega. Está el Joaquín Ortega. Ay, que suena. En ese sí que no lo he visto en ningún lado. ¿Quién Ortega? A ver, Miki está jugando Roblox. ¿verdad que no le funciona el micrófono al Nico? El Gaspar está. Gaspi. A mí No, que no lo- Ortega está jugando Roblox. ¿Cómo pueden jugar Roblox? Mi hijo chico juega Roblox. Sí, él A mí me encanta Roblox. ¿En serio? Amo Roblox. ¿Sabes cuál es el que te gusta hacer? Ya, Es vamos a el empezar. mejor. Profe, porque Ya, los voy a silenciar a todos, sí. No, no. Profesor. me silenciaron. Ya, chiquillos, los silencié y necesito que mantengan los micrófonos apagados. El que quiera hablar o hacer una pregunta tiene que abrir el micrófono. Les voy a recordar que esta clase está siendo grabada, por lo tanto, les voy a pedir que la pizarra por mientras no la rayen, para poder ir explicando algunas cosas, ¿ya? En la guía que les mandé,
que es esta. ¿La ven, cierto? Háganme con el dedito así si la ven. ¿La logran ver o no? ¿No? Ya, ¿sí la ven? Ya, en esta guía ustedes tienen que ver 2 cápsulas que yo les grabé sobre el contrato social, ¿ya? Son súper cortitas. ¿Lo ves la imagen, cierto? No, no se ve, profe, no se ve. Profe, no se Yo no ve. la veo, yo veo la pizarra. Ya, espérenme, yo se los voy a... se los voy a compartir. Ahí está. ¿Lo ven? Veo una pizarra Sí, ahí blanca. ahora sí. Ahí sí. Ahora Ahí sí. sí la veo. Ahora Ya. sí. Este es el PPT que les llegó a ustedes, y en este PPT aparecen 2 links, que son los que están aquí, ¿cierto? En los de YouTube, que son 2 cápsulas cortitas, son 2 videos de 5 minutos más o menos, donde, bien, gracias, ahí el que hizo la flechita, son 2 videos donde les explico cuál es la importancia de Rousseau para la Revolución Francesa, ¿ya? Igual ahora les voy a explicar y les voy a recordar un poco por qué él fue importante, ¿ya? Vamos entonces, voy a poner un poquito la pizarra y ya, ahora sí que les pido que no la rayen, chiquillos, ¿ya? Necesito que con el dedito arriba, así, dedito arriba, ustedes me vayan diciendo quiénes vieron el video de Rousseau. ¿El que hizo usted? ¿Sí? Ah, yo sí lo vi. Ya, bien. Entonces, Déjeme levantar la mano. Ahí está. entonces, ya, bien. ¿Qué es lo que saben ustedes de Jean-Jacques Rousseau? Ya, ¿quién me puede ir diciendo cosas? Vayan abriendo el micrófono y me van diciendo quién fue, qué hizo, ¿cierto? O cuál fue la importancia. Fran. Escribió el contrato social. Ya, escribió el contrato social. ¿Qué era el contrato social? Era un libro en el que él ponía su postura de que el pueblo podía elegir a su gobernante y que el gobernante le debía al pueblo servicio. Ya, como dice la Fran, en ese libro, él escribió El pueblo. él escribió sobre el poder que tenía el pueblo sobre el gobernante. Mati, ¿querías decir algo? Sí, Dilo. que el pueblo era soberano. ¿Ya? ¿Qué significa? Es súper importante lo que dice el Matías, ¿ya? Porque Rousseau habla de el pueblo soberano. ¿Y qué era el soberano? De los Ah, no El privilegiados. rey, el que gobierna sobre el pueblo. ¿Ya? El que tiene el poder. Ay, qué ¿Ya? feo. ¿Cierto? De Soberano. los plebeyos. Chiquillos, Pero el poder no podía tenerlo solo el rey. El chiquillos, poder. el que esté rayando la pizarra, hay papás que están viendo esto también, y mañana nosotros tenemos reunión de apoderados. Es la última vez que yo les pido que por favor eviten rayar la pizarra, porque desconcentran a los compañeros que están opinando y me desconcentran a mí, ¿ya? Habíamos dicho entonces que el pueblo soberano era un concepto que él había dicho, ¿cierto? Sobre que el poder recaía en la gente común y corriente. Alguien dijo por aquí, en los no privilegiados. ¿Quiénes eran los no privilegiados? el tercer estado. Ya, El Los pueblo. burgueses, los burgueses, los burgueses. Pueblo, el tercer estado, ¿cierto? Que estaba conformado por la burguesía. ¿Por qué más? O el estado llano. El tercer estado. También se le Pues, conocía como el estado llano, el estado llano. Sí. Estado plano también. el estado plano, Estado ¿cierto? Estado plano. Ya, bien, bien chiquillo. Él decía entonces que el verdadero poder lo ¿El tenía... clero cuenta? No, El clero era que no me privilegiado. El clero es clero parte era del privilegiado, ¿ya? Ah, ya, ok. Eran los sacerdotes de la iglesia. Exacto. Lo primero que dice Rousseau es que existe un soberano, y ese soberano es el pueblo, el tercer estado, la burguesía, el estado llano, los campesinos, ¿cierto? Los artesanos. ¿Por qué dice que ellos tienen el poder? En ellos Porque no hay 10.000 economía, no hay personas nada. valen más que una.
Por eso, eso es lo que él decía. Bien, porque él dice 10.000 personas valen Más que una. más que Más que, una. valen 10.000 personas más que. ¿Ya? Ahora, ¿por qué él decía eso? ¿Por qué 10.000 personas valen más que una? Porque la unión hace la fuerza. Bien, él no La- lo dice con esas palabras, ¿cierto? No, pero él Pero en el decía que la fondo- unión, Pero en que el la fondo, unión La era unión hace la fuerza. pero a en el lo fondo Star Wars. lo que Decía que el dice, pueblo era quien debía elegir. lo que dice Lenzo es real, ¿cierto? La unión de individuos de la fuerza. Por lo tanto, como dice la Fran, es el pueblo el que debe elegir, ¿ya? Ahora, ¿por qué esto fue revolucionario para la época? Porque esto es Porque como tenía hoy, monarquía absoluta. ¿ya? ¿Y Sí, qué no significa? había Era una democracia. persona. ¿Ya? ¿Qué significa entonces? Porque Rousseau está haciendo una crítica a la monarquía Absoluta. absoluta, ¿ya? Ah, ¿Qué es lo que él está criticando? Que el rey podía hacer lo que quisiera, cuando quisiera, sin que nadie se lo impidiese. ¿Ya? y el poder Y que el está. pueblo no tenía poder sobre las Sí. acciones del rey o de Exacto, la... no podían hacer nada. Crear leyes, destruir las leyes, Bien, hacer, cuando, hacer que todo quiera. Escuche tranquilo. súper bien. Cuando hablamos de poder absoluto, estamos hablando de una persona que concentra todo el poder. Por ejemplo, el rey podía hacer leyes, podía aplicar leyes. Por ejemplo, ya un ejemplo así ridículo. Ya, si el rey le tenía mala a Lenzo, podía hacer una ley donde matara a todos Matar los a elfos. Y nadie, No. y nadie se podía oponer, ¿cierto? Porque si alguien Oh. se oponía a esto, bueno, el rey hacía otra ley y mataba Para matar a a- su oponente, ¿ya? Por lo tanto, Rousseau dice eso está mal, po, está súper mal, ¿ya? Le Porque, pone precio a su cabeza. claro, porque el poder en realidad no lo tiene el rey, sino que el poder al rey se lo da el pueblo. Dios. Ah, no. Claro, Sí, y lo que está criticando, bien Enzo, lo que está criticando es el origen divino del poder. ¿Qué es el origen divino del poder? Que se supone que a los reyes su poder se lo daba Dios. ¿Ya? Sí, Dios era el que los reyes eran como un mensajero de Dios. ¿Ya? Mati, ¿Cómo ¿qué era? querías decir tú? Que venía de Dios. Eso dice. Que venía de Dios. El poder. El Ya, poder Claro, de Dios. que el poder, según los reyes, venía de Dios, entonces ellos decían, ¿a qué le voy a dar explicaciones al pueblo? Mejor le doy explicaciones a Dios. Y en esa época, además, se está cuestionando la existencia de Dios, ya por primera vez en la historia. ¿Ya? Bien, Ahí todos creían. bien, chiquillos. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Quiero que hagamos como un pequeño resumen de por qué ¿por qué cómo lo planteo? ¿De qué forma Rousseau ayudó o inspiró a la revolución en Francia? Si lo tuviéramos que resumir en 3 puntos, ¿quién me lo puede decir? Yo no. A ver, Porque Enzo. sentó las bases de la democracia moderna. Primero el Enzo, después la Fran. No, profesor, dije yo no. Ah, ya, la Fran. Rousseau, Ya entonces, lo dije. Sentó las Rousseau. bases de la democracia moderna. uno, ¿cierto? Sentó las bases de la democracia directa. ¿Qué significa eso? El pueblo lo elegía todo. Ya que, ¿cierto? Por primera vez se plantea la posibilidad de que el pueblo puede elegir. En esa época no existía el voto, ¿ya? Pero sí, Rousseau dice, bueno, ustedes, como los desposeídos, los marginados, tienen el poder de elegir, ¿ya? Mati, ¿qué ibas a decir tú? Pero entonces formó la revolución. ¿Qué? Que con el. A ver. Que se formó la revolución francesa. Se formó la Revolución Francesa. Ya, las ideas que él tiene van a servir entonces para la Revolución Francesa. Amaro, ¿qué otra idea planteó Rousseau que sirvió para la Revolución, como dice el Matías? ¿Sí, Amaro? No sé. ¿Cómo no Solo tiene derecho a sabe? la rebelión. Ya,
él plantea como tercer, lo voy a poner como un tercer punto, porque es súper importante, plantea el derecho a la rebelión. Ya, Amaro, ¿qué significa rebelarse? Revelarse, por ejemplo, que el pueblo se revele contra el rey. Ya, El pueblo podía sacarlo del poder. Yo, profe, yo. a ver, Enzo, Que tienen como un cambio radical. acuérdense que dijimos que una revolución era un cambio radical. Entonces, cuando Rousseau dice que existe el derecho a la rebelión, dice, ese cambio radical lo pueden hacer las personas comunes y corrientes, ¿ya? Lo voy a poner aquí, el cambio radical lo pueden hacer personas comunes y corrientes. Le voy a preguntar al Nacho Morales. Nacho, ¿qué otra idea va a inspirar a la Revolución Francesa, de las que dijo Rousseau? No. ¿Se te ocurre alguna? ¿Recuerdas alguna o no? Ya, ¿alguien recuerda otra? Pero yo recuerdo una frase que él dijo. Ya, a ver, dila. Renunciar a la libertad es renunciar a la cualidad de hombres, a los derechos de humanidad e incluso a los deberes. Ya, ya. Una frase muy famosa de él. Ya, ¿y qué crees tú que significa esa frase de Rousseau? Porque dice que hay que renunciar a la libertad. ¿Cierto? Él dice que hay que... Ya, pero él, mira, es súper interesante esa frase porque él dice, para que una sociedad funcione, yo tengo que renunciar a mi libertad individual y ponerla a disposición de lo colectivo, de la sociedad. Para tener una libertad para todos. Exacto, exacto. Ya, por eso es súper interesante la frase que tú dijiste, Enzo, ¿ya? La libertad entonces individual, lo vamos a anotar, la libertad individual debe estar al servicio de algo súper importante que plantea Rousseau, ¿ya? Que es el servicio del bien común, ¿ya? Esas tres ideas, chiquillos, van a ser como súper hiper revolucionarias para la época, porque en una época donde el poder absoluto lo tenía el rey, donde el rey era considerado un dios, ¿cierto? Nosotros vamos a tener que él da estas ideas, todo lo que ustedes han planteado, ¿cierto? Y el pueblo francés va a decir, bueno, estamos como puro leseando, aguantando tanto abuso, ¿ya? Ahora, estas ideas que plantea Rousseau, que las plantea en el año 1760, ¿ustedes creen que siguen vigentes hasta el día de hoy? ¿Tenía razón o no tenía razón? Sí. Sí. Al final ganamos la democracia. Ya, al final ganamos la democracia, ¿cierto? ¿Y qué pasa, por ejemplo, en Chile? ¿En Chile existe una democracia inspirada como en la de Rousseau, por ejemplo? O sea, existe la democracia. Aquí en Chile hay democracia. Ya, y por ejemplo, lo que pasó en octubre del año pasado fue como a la rebelión que nosotros, que los chilenos hicieron uso de ese derecho, ¿o no? Sí, Entonces no escuché que alguien porque en general la gente que salía a había un protestar no gran era, por ejemplo, descontento. la gente con hartos recursos, era gente de escasos recursos que eran como, las leyes son injustas para ellos. Entonces ellos dijeron, ya, yo me cansé, yo voy a salir a protestar para decir que me siento mal, para expresar mi ¿cómo se dice esto? Mi disgusto. Ya, Y eso no fue una protesta. Súper bien, ya. Fue más que una protesta. Bueno, sí, fue más que una protesta. Ya, súper bien. Al final se pusieron un poquito violentos, un poquito nomás. Ya, claro. Claro, Lo interesante es pensar por qué, Sí, porque un finalmente
porque finalmente, tanto en Francia como en Chile, o toda revolución es violenta. ¿Por qué los seres humanos reaccionamos violentamente? Porque Porque está en así nuestro es. instinto más básico. Claro, porque De la está entonces- prehistoria. De la Desde que somos prehistoria. macacos, para solucionar las cuestiones no hablamos, no nos pegamos a palo. Como en los Macaco. cavernícolas. Eso Ya. mismo. ya, y Viene un- de generaciones, de muchos siglos. Bien, y un poco lo importante como de la democracia y es que tengamos la posibilidad de hablar los problemas previamente, como para no llegar a una A solución, la violencia. a una solución que sea violenta, ¿ya? Bien, chiquillos. Pero Piñera no quiso escuchar. Bueno, ahí hay que revisar entonces cómo está funcionando la democracia en Chile, ¿ya? Y eso es súper interesante lo que plantea también el Enzo, ¿ya? La ONU. La ONU. La ONU no hizo nada tampoco. Ya, No hicieron nada. bien, hasta acá, chiquillo, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que no le quede claro? No, profe. Todo bien, todo bien. ¿Está todo bien? Está bien. Tú ven, tú ven. Está todo bien. Todo bien. Ya, entonces, estando todo claro, vamos a dejar entonces esta pequeña clase hasta acá. La próxima semana yo les voy a subir otra actividad así cortita. Ah, lo que se me olvidó decirles. Espérenme. Antes que me vaya, estábamos viendo esto, ¿cierto? ¿Lo ven? ¿Ven el PPT? Sí. Sí. Ya, entonces la actividad que tienen que hacer ustedes es súper sencilla. Tienen que resumir la importancia de Rousseau para la Revolución Francesa en 140 caracteres, ¿ya? Ustedes escriben en este ticket de salida, ¿cierto? Bueno, yo creo que Rousseau hizo esto, ponen unos hashtags, no sé, pues viva la revolución o viva Rousseau, como ustedes quieran, y me lo envían entonces a mi correo, ¿ya? Con eso estamos por esta semana. Ya esa es la pequeña actividad para estos días. Díganme. Profe, una cosa. Lo Pues, que pasa es que auxílianos. para lo que pasa es que para los que lo hacen en Word o en computación, esas líneas no funcionan porque yo intenté poner mi nombre o el @lalo, por así decirlo, y se me salen. ¿Seguro? No, tienes que borrar las en el líneas. medio. Eso. Sí, las líneas las tienen que borrar. Ya yo se los puse como para que ustedes se les fuera como más fácil, pero Si claro, hubiera pero una idea, tienen que borrar esas líneas y ahí sobre ese cuadro de texto escriben los 140 caracteres, ¿ya? Betty, ¿cuándo se la podemos entregar? Yo ya la terminé, ¿se la puedo entregar hoy día? Sí, hay plazo hasta el lunes, ¿ya? Hay plazo hasta el lunes, pero el que ya lo terminó y quiere salir luego del problema o de la responsabilidad me lo puede enviar, ¿ya? Ya. Ya, chiquillos, voy a hacer la última revisión de quiénes están. Llegó la Después te va a Renata. hablar al DM, necesito una duda. ¿Qué? Llegó la Después te va Renata. a hablar al DM porque tengo una duda. Ya, de ahí me habla. Eso es flecha. La Renata no llegó, ¿cierto? Es que yo. La Florencia sí llegó. Ya. Vi a la Amanda por ahí, sí está, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Qué puso eso de protestar en el chat? ¿A dónde? No se dice voy a protestar, se Se le dice encina. tengo necesidad de manifestar mi disgusto con el gobierno públicamente. Grosero. Ah, ya, recién vi el chat. Ya, chiquillos, los que entonces no tengan dudas pueden abandonar la sala, ¿ya? Chao, profe. Ha sido un Hasta gusto la verlos próxima. y escucharlos. Hasta la próxima. Profe. Chao, tía. Cuídese. Chao, que les vaya Profe. bien. Chao. Chao, los echo de menos. profe. Chao. Chao. Un aplauso. Chao. 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 Chao, Ay, no me puedo, profe. Chao. ay, no me puedo salir. Chao, ya. Chao. Ya, chao. Chao. Profe, mira la pizarra. ¿Qué dice la pizarra? Espérame, voy a volver a la pizarra. No, es que están poniendo un texto. ¿No se ven? La lo cree. No, que puse chao de parte de Lalo.
Y ya te puse, ya te había puesto en rojo, revolución, 2 puntos. Ah, sí lo vi, sí lo vi. Ese sí, ya. Sí, eso sí lo vi. Chao. Intenta ayudar. Ahí sí. Profe, al menos no le decía. Yo intento ayudar. No, te portaste súper bien, Lalo. Muy bien, excelente. Te felicito. Chao. Ya, que estén bien. Cuídense, chao. Ahora sí. Chao. Chao. Hasta la Chao. próxima. Fran, te hablo al DM. Casi me caigo en la silla, eso, déjame salir del susto primero. Sí, te vi. Pero ahora te hablo al DM. Chao. Ahora sí, chao. 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 4 años más tarde seguimos hablando. Chao. Chao. No, ahora sí que ya, chao, profe, que esté bien. Adiós.